Siguiendo con nuestro programa, señoras y señores, vamos a seguir con nuestro segundo tema. Gestión administrativa de oralidad civil, a cargo del doctor Álvaro Javier Domingo Pérez Ragone. El doctor Pérez Ragone, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de Colonia, Alemania. Becario Fundación Alemana Konrad Adenauer. Ha sido Visiting Reich doctoral de la Universidad de Milano, la Sorbona de París, Cambridge, posgrado de Derecho, Universidad de Frankfurt, Alemania. Alexander von Humboldt participó en la redacción de proyectos de la CPC para Chile en el 2008 a 2012 y actualmente en la CPC IC Tucumán, Argentina, 2018-2019. Investigador externo de la Universidad Católica del Norte de Chile, miembro del Consejo de la International Association of Produced Land. Recibamos un fuerte aplauso al doctor Álvaro Javier Pérez Ragone. Muy buenos días a todos y a todas los asistentes. En primer lugar, mi saludo más cordial estuvo aquí presente al señor Juez Supremo, doctor Héctor Lamas More. Mi cordial saludo al señor Juez Supremo Ramiro Bustamante y a través de él al maravilloso equipo de implementación institucional de la oralidad, a los señores jueces, a los señores administradores, a todos los asistentes y a todos los ponentes. Un placer estar acá. Acá se olvidó mencionar lo más importante. No soy argentino, pero ya soy casi peruano. Eso es lo más importante. Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que vivo, resido y disfruto en este país. Dato importante para mí. Bien, lo que quiero tratar de proponerles a ustedes el día de hoy es, en este derrotero, tratar de cimentar muchas de las cosas valiosísimas que se dijeron en la apertura de este encuentro, cimentarla en constataciones y evidencias de buenas prácticas internacionales comparadas, buenas prácticas internacionales que tienen a su vez antecedentes históricos muy valiosos que ya van a ver, nos llevan a predecir o nos llevan de alguna forma a decir que el camino, el derrotero general que se marcó en la introducción acá, no solo por el doctor Ramiro Bustamante, el doctor Héctor Lamas More, sino también por esta unidad especial que ya la van a ver ustedes en el tratamiento que haga de monitoreo, control, tal cual lo expuso el doctor Roberto Palacios Bram, que me gustó muchísimo, fue la guinda de la torta para mí, comenzar a hablar de un control disciplinario no meramente punitivo, sino preventivo y de perfeccionamiento para la institución. Esa visión, además de ser una visión sistémica, creo que entra dentro de las buenas prácticas internacionales. Vamos a la propuesta de lo que yo los invito a pensar, a dialogar y a poder rescatar lo poco que esta exposición en un pequeño granito de arena pueda aportar al diálogo entre ustedes y con la sociedad. Vamos a comenzar con una primera parte que va a ser una visión sistémica de la justicia civil. Iremos luego a una segunda parte en donde comenzaremos a hablar de las buenas prácticas en términos de división de tarea y división
del trabajo dentro de una unidad que desempeña función jurisdiccional, para llegar a una tercera parte en donde nos concentraremos en algunos aspectos simples vinculados a la administración y a la gestión de justicia, donde tomaré un modelo X de laboratorio, no de laboratorio, existe, no mencionaré de qué países, después se los mencionaré, pero para que ustedes puedan ver de que lo que se habló en la inauguración es factible, existe, funciona y funciona bien. Los invito a comenzar con lo primero, en donde vamos a hablar de un macro sistema de justicia. El macro sistema de justicia implica de que no podemos pretender un sistema de justicia de calidad sin estos tres pilares. Un pilar sustentado en normas procesales, las reglas del juego, no debido proceso solo. El debido proceso es insuficiente. En las constituciones latinoamericanas se receptó el debido proceso por la influencia importada, muy buena, en su momento, de la Constitución de los Estados Unidos. Pero en Europa no se habla solo de debido proceso. No es suficiente. Debido y justo proceso. El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos no habla de garantías judiciales como lo hace el artículo 8 de la Convención Interamericana. El artículo 6 de la Convención Europea habla de derecho a un proceso equitativo, a un justo proceso. Entonces, hoy por hoy no se puede hablar solo de un debido, sino de un debido y justo proceso. Y hablar de un justo proceso implica imponer el trato equitativo a las partes en el acceso, durante la tramitación y en la salida de un proceso judicial. Esta mixtura entre el europeo y la tradición de la Constitución de los Estados Unidos es lo que hoy por hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, es el recto camino. Las normas procesales no alcanzan. Puedo tener, si quieren ustedes, el mejor código procesal en términos de redacción, en términos de proyección, en términos especulativos, en términos dogmáticos. Puedo tener un Ferrari, pero ese Ferrari no va a alcanzar nunca los 200 kilómetros por hora en una carretera de tierra. Y para ello necesito imprescindiblemente los otros dos pilares que están allí. Un pilar vinculado con lo orgánico, es decir, cómo está estructurado ese órgano que desempeña función jurisdiccional, y además de cómo está estructurado, cómo están divididas sus funciones y tareas. Cuando me refiero a funciones y tareas, estoy refiriéndome a tres aspectos. Uno, vinculado con la competencia, que eso es orgánico, preestablecido por ley y hace a la calidad de que un órgano sea jurisdiccional, juez natural y no una comisión especial. Independencia, imparcialidad, competencia y preconstitución por ley. Eso tiene que ver con lo jurisdiccional. Otro de los aspectos en términos de lo orgánico es que un juez no puede ni debe trabajar solo en el conocimiento de cada uno de los casos en concreto que le toca conocer. Necesita de un acompañamiento y de auxiliares que desempeñen roles en términos de administración y de gestión. Y en tercer lugar, necesito, y se necesita en el sistema, esta bifurcación, una bifurcación en sinergia, interconectada, porque el juez lo necesito, o al juez lo necesito para que conozca y decida los casos. No para que se dedique a asumir tareas administrativas o de gestión. Si yo descongestiono y descargo al juez de esas tareas administrativas y de gestión, va a tener mayor calidad de tiempo y de algo que es muy escaso, es un recurso escaso, que es la atención.
que un sujeto o una sala en concreto pueden prestar a un caso o a muchísimos casos. Entonces, priorizo ello y traslado todo lo que tiene que ver con la administración y gestión judicial, no la administración y gestión del caso o proceso en concreto. Me estoy refiriendo a la gestión o al gerenciamiento, a la dirección del proceso, case management. Hasta acá me estoy refiriendo al judicial management. Transferir todo lo administrativo y lo de gestión a quien sabe y a quien puede aportar de mejor forma ese acompañamiento. Ahí tienen 3 elementos vinculados con lo orgánico, pero lo orgánico y lo procesal tampoco pueden funcionar si no tengo un requerimiento mínimo infraestructural y de recursos humanos. Les doy un ejemplo muy simple. Si solamente trabajáramos con la oralidad, con audiencias presenciales, si solamente trabajáramos, no es lo recomendado ahora. Las buenas prácticas indican, y los países europeos van en esa línea, a mayor uso de las audiencias virtuales. Hay que perderle el temor a las audiencias virtuales. Ya vamos a volver al final. El ejemplo, infraestructura, salas de audiencias físicas. Bueno, la infraestructura y la cantidad de salas de audiencias que puedo tener, la cantidad de audiencias que voy a tener, la cantidad de casos que voy a tener, implica un requerimiento de una infraestructura necesaria y básica. Salas que van a poder ser usadas por muchos jueces, pero que el tiempo impone, si tengo muy pocas salas, pues el sistema no va a funcionar. Ahora, para tener más salas necesito mayor inversión. Es decir, estamos en un dilema presupuestario. El problemita presupuestario empieza a aparecer acá, en este tercer pilar que tienen en esta parte. Y a lo infraestructural sumen la calidad de los recursos humanos. Calidad de los recursos humanos que van desde un juez supremo, presidente, hasta un juez de paz letrado. Y a cada uno de los que los auxilian a ellos. Necesito esos recursos humanos, los mejores. Y esos mejores en capacitación permanente y continua. Y este tercer pilar está muy vinculado a lo que son las políticas públicas en términos de reforma de justicia. Acá es donde hay que empezar a dialogar y negociar con el presupuesto que yo dispongo como Poder Judicial y dialogar con los otros poderes para elevar la calidad de ese presupuesto. Y ver las posibilidades o de ampliar ese presupuesto a través de mecanismos que existen hoy por hoy para obtener asistencia financiera. Son los 3 pilares con los cuales yo quería comenzar para que ustedes vean de que estamos en un macrosistema donde hay que trabajar en cada uno de los aspectos en forma coordinada para que el sistema funcione. Esta imagen que tienen allí es de un gran filósofo, pero no fue solo un gran filósofo, fue un gran jurista, que despotricó en su época, era uno de los más odiados, por cierto, en el siglo XIX, siglo XVIII y siglo XIX por el gobierno victoriano inglés. Estoy hablando, y el que tienen ahí es a Jeremy Bentham. Jeremy Bentham planteó estos puntos donde ya hablaba de quitarles a los jueces todo lo relacionado a la administración y gestión. Tengan en cuenta que Bentham, en su tiempo, uno de los preferidos a criticar, tenía 2 sujetos a los cuales Bentham odiaba directamente en su época. Unos eran los jueces y otros eran los abogados. Entonces Bentham hablaba de Judge and Company, Judge, Lawyers and Association. Estaban asociados los dos, unos para ganar mayores honorarios, otros para trabajar lo menos posible, que los procesos duren una eternidad, y era una sociedad perfecta.
Bentham partió diciendo, es un texto, una belleza, uno de las tantas cosas que escribió este hombre, un libro sobre los principios del proceso, que un sistema de justicia, y acá ya concentrado en un órgano jurisdiccional en concreto, solo puede generar resultados correctos y justos si hay una armonización entre el tiempo de duración de los procesos, los costos que ello implica para el órgano jurisdiccional y para las partes, y la necesidad de llegar a una decisión correcta y justa. Ustedes verán que son 3 parámetros complejos, porque hay que hacerlos dialogar entre sí y hay que hacerlos que se conjuguen. Si yo voy a trabajar con menor tiempo, ¿cuán probable es que yo llegue mejor a una decisión correcta y justa? Si voy a trabajar con más tiempo y mayores insumos, por ejemplo, en término probatorio, los costos que ello va a implicar, pero capaz que llegue a una decisión más justa y correcta. Bueno, toda la discusión sobre estos elementos, Bentham los resuelve diciendo: acá usted trabaje con proporcionalidad y con sentido común. Y acá es donde Bentham dice: señor juez, usted no puede ser un reyesuelo y pretender tener a sus secretarios, asistentes y súbditos a su servicio. El súbdito que usted tenga, que le provee la pluma para escribir, no es suyo. ¿Por qué no piensa y se concentra en conocer y decidir cada uno de los casos y deja que un grupo de súbditos, conjuntamente con los súbditos de otro y de otro juez, trabajen, se concentren en un órgano en común que los auxilia a ustedes? Pierde poder, pero usted no tiene el poder para administrar y gestionar. El poder suyo es para recibir correctamente los casos en un tiempo oportuno y con costos bajos. Deje el management a quien puede hacerlo en forma más económica, mejor y correcto. Ya lo proponía él en el siglo XIX. Obviamente ya hay escritos anteriores del siglo XVIII, los primeros de él, ya lo venía proponiendo y redacta una propuesta de reforma a la justicia escocesa a pedido del rey de Escocia y funda estos criterios. Destruye críticamente al periodo victoriano, al sistema judicial victoriano, y propone cambios radicales, por ejemplo, para Escocia. Por eso lo traigo para que vean de que esto no es nuevo. Y fíjense los antecedentes que tenemos acá en esta estos bellos 3 principios o bases de actuación, si ustedes quieren, que hay que armonizar y que nos dan una respuesta. Ahí puse una introducción de un texto escrito en el año 2008, brillante profesor de la Universidad de Maastricht, en Holanda, comparatista, especialista en el área de políticas públicas comparadas en materia procesal civil y de justicia civil. Y bueno, él ya alertaba sobre el tema de la sobrecarga en el año 2008 de los poderes judiciales en términos de ingreso, de case load, de ingresos de casos para ser conocidos, y la poca cantidad de jueces que había para conocer esos casos. Eso que está allí del 2008, si ustedes le preguntan a él o le preguntan a un alemán o a un austríaco, les va a decir: cambió la realidad. Se están cerrando tribunales en los Países Bajos. No están ingresando tantos casos. Se está produciendo una disminución de ingresos de casos al Poder Judicial. No porque haya desconfianza. Alemania, a diferencia de Canadá, que está un poquitito mucho más abajo, por cierto, Alemania, Austria,
los países escandinavos, Corea, Japón, están en los rankings entre los top 10 en términos de eficiencia y eficacia de la justicia civil. Son poderes judiciales confiables, transparentes. ¿Y por qué no ingresan tantos casos? ¿Por qué se está produciendo una disminución de hasta el 23% de casos de ingresos? Por una sencilla razón, están funcionando mecanismos inteligentes afuera que permiten soluciones, ya sea con métodos integrados de arbitraje incluso para consumidores y usuarios, o métodos de solución con tecnología inteligente, iSmart, que están ayudando de alguna forma a que solo ingresen aquellos casos que tienen una relevancia tal y que no tienen cabida dentro del espacio externo. Entonces, fíjense cómo esta realidad del 2008 contrasta con una realidad actual, como para tener en cuenta. La fábrica de la justicia como organización racional. El término fábrica de la justicia ya van a ver de dónde lo saqué, pero lo que conviene acá tener en cuenta es que la justicia es una organización. Hay sujetos que desempeñan funciones, esas funciones tienen un trámite y esos trámites generan resultados. Eso sucede en cualquier organización, desde un club de fútbol hasta el poder ejecutivo, hasta el poder legislativo, y el poder judicial no queda fuera. Y esporádicamente se ha prestado atención interdisciplinaria en los últimos 30 años con publicaciones de economistas, con publicaciones de especialistas en management sobre visiones. O sea, le presentaban esta organización como le podrían haber presentado cualquier organización racional, un club o cualquier otra, le presentaban la organización y funcionamiento de distintos sistemas organizacionales judiciales en el mundo. Y es muy interesante acá cómo se llegan a algunas conclusiones en interesantes trabajos publicados por economistas, por cierto, donde lo primero que empiezan o normalmente solicitan son métrica judicial, es decir, denme data, denme información. Y ahí ya tenemos un primer problema, porque no todas las organizaciones racionales judiciales cuentan con métrica judicial. Y si algunas cuentan, el nivel de granulación, el nivel de especificidad de la información a veces no suele ser de calidad. Con lo cual, el economista va a decir, bueno, acá ya tengo un problema, y el problema no es mío. El problema es usted, como organización racional, que no puede recabar ni llevar esta información. Y es más, es información que yo ni siquiera puedo obtener de su página web, con lo cual usted, como organización racional del Estado, está incurriendo en un problemita de transparencia. Primer punto. Segundo punto. En términos de sociología y de organizaciones racionales, los economistas, sociólogos, suelen calificar a las organizaciones racionales judiciales con dos características. Por un lado, el profesionalismo, y por otro lado, una cierta reticencia a la actuación interdisciplinaria. Les traduzco. Usted es juez, usted es abogado, usted decide con quién va a trabajar, es altamente más probable, y se ve en la organización, en esta organización racional, que usted tienda a trabajar y a elegir trabajar con pares profesionales suyos, es decir, con otros abogados. Ese profesionalismo
impide o empieza a ver el ingreso de sujetos con otra formación profesional como factores exógenos. Ingenieros industriales, sujetos que manejan el management que no son abogados. Entonces, cuando yo trato de integrar estos agentes que son externos a esta institución, bueno, se va a dar un problema, o se va a generar un problema, un desafío, diría yo, vinculado a cómo los integro y el rol que van a desempeñar. Lo cierto es que necesito, sí o sí, transparencia, división del trabajo y poder trabajar con predictibilidad. Predictibilidad, no tengo predictibilidad en cuánto podría durar un proceso. No tengo, si no tengo datos estadísticos previos de métrica judicial. ¿Cuánto está durando ahora un proceso no reformado en oralidad? ¿Cuánto está durando un proceso reformado en oralidad? Con eso puedo trabajar, con esa data estadística puedo trabajar y proyectar de futuro para generar cambios. ¿De dónde viene Fábrica de Justicia? Bueno, viene de ese libro maravilloso de Sir Jack Jacob del Reino Unido, que criticó fuertemente en su época. Estamos hablando en la década de los 80 y los 90 del siglo XX. Fue uno de los asientos que llevó luego a la gran reforma a la justicia civil en el Reino Unido en 1999. Y el otro texto que tienen a la par de Maris Köpke también habla sobre la fábrica de la justicia, pero analiza una fábrica de la justicia en el siglo XXI, una fábrica de la justicia que cambió. La justicia del Reino Unido funciona mejor que lo que funcionaba antes de 1999. Simplemente como ejemplo para tenerlo en cuenta. La organización de la justicia en términos de buenas prácticas. Acá, siguiendo con lo que habíamos comenzado, esta visión no de abogados, sino de economistas y especialistas en management de esta organización racional, el primer detalle que les había mencionado, ¿se acuerdan? La característica del profesionalismo o de ser una organización racional profesional. El ser una organización racional profesional que tiende a no ser tan permeable a otros profesionales que no sean abogados, o a otros profesionales que no hablan el idioma del derecho, aun cuando esos otros profesionales que no hablan el idioma del derecho puedan coadyuvar en lo que Bentham mencionaba, lograr llegar con menor tiempo y menores costos a una decisión más correcta y justa. En algo tan simple como agendar audiencias, fijar las fechas de las audiencias, gestionar y administrar, no adjudicar, adjudicar en términos de ejercer función jurisdiccional. Muchos jueces consideran que la administración es un anatema para el negocio de juzgar. Gestionar impone restricciones, procedimientos y estándares a los cuales los jueces independientes e imparciales no deberían estar sujetos. Al mismo tiempo, la jerga de la gestión a menudo da lugar a la intolerancia judicial. Eso es una cita de un gran jurista Susskind sobre la visión de estos profesionales frente a la intervención de otros profesionales en el sistema de administración de justicia. El otro problemita que notan o hacen notar en estos papers sobre esta organización racional es que es una organización racional, profesionalizada, profesionalista diría yo, pero además es una organización racional mecanizada. Es decir, están acostumbrados a que esto se haga así, así, así y así. Y eso se anquilosona, se arraiga de tal forma que me resisto al cambio. El cambio implica que me cambien ciertas estructuras, que me cambien ciertos sujetos del juego, aun cuando ese cambio vaya para bien, implica un costo en términos de mi
posición de tranquilidad, de mi posición, en mi caso particular, digamos, la posición de comodidad. Entonces, voy a generar cierta permeabilidad, una permeabilidad que voy a tratar de negociar con mi situación particular para que mi situación particular no se vea perjudicada. Y son conductas racionales que se dan en los sujetos en cualquier organización con la cual ustedes trabajen. La organización judicial es una organización racional, profesional y mecanizada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo lugar, toda organización racional necesita una gestión de calidad, un índice de calidad del servicio que está prestando, y nada menos y nada más que estamos hablando del servicio de administración de justicia. Pues hay que trabajar con índices de calidad. E índices de calidad se logran copiando buenas prácticas jurisdiccionales y buenas prácticas de gestión y de administración. Y esas buenas prácticas pueden ser parámetros de control o de seguimiento por la autoridad de control. Mucho se habla de la autoridad de control. Me gustó muchísimo la exposición del doctor Rodrigo Palacios como una autoridad de control a la cual hay que tenerle temor. No. Una autoridad de control que trabaje con esta visión preventiva es una autoridad de control que genera información y data para mejorar el sistema. Genera información para generar oportunidades de mejora. No es punitiva. Podría serlo, pero no es el rol principal. Coadyuva a generar una métrica y estadística para mejorar el sistema. En tercer lugar, la coordinación interna y diálogo institucional. Ya tengo esta organización racional. Tengo una organización racional que es permeable para incorporar a otros profesionales de otras áreas que, a Dios gracias, no sean abogados. No. Necesito el trabajo interdisciplinario porque el trabajo interdisciplinario en esto que podría ser, fíjense, el ingreso, la calificación, la tramitación y la decisión de un caso me va a ayudar a que yo a ello lo pueda hacer en el menor tiempo posible, con los menores costos, sin renunciar a llegar a una decisión que sea correcta y justa. Para ello necesitamos arreglos de carácter horizontales y arreglos de carácter verticales. Entre los horizontales que tienen allí mencionados son algunos que están relacionados con lo orgánico, otros que están relacionados con la gestión y la administración que pueden ser comunes. Entre los verticales necesitamos repensar el sistema de las instancias. De la segunda instancia, el sistema de la casación en términos de la Corte Suprema, repensar muchos aspectos que están vinculados con lograr arribar a una decisión que sea definitiva y que dé una respuesta al justiciable no en 20 años, sino en un periodo y en un tiempo razonable, y que sea una decisión que sea legitimada por la calidad misma de la decisión y que genere un insumo que retroalimente en términos de generar confianza en la sociedad, en el Poder Judicial. En definitiva, señores, zapatero a tus zapatos. Al juez, usted dedíquese a conocer y decidir su caso, no solo este que está conociendo. Como dice la regla 1 de las reglas procesales inglesas, no solo tengo que pensar en este caso que estoy conociendo ahora,
sino en la cantidad de casos que van a ingresar de futuro. ¿Y cuál es la clave para trabajar con lo de Bentham? La proporcionalidad y la discreción en la gestión y el gerenciamiento de un caso en concreto que es conducido por un juez. Olvídese de cuántas impresoras va a tener en su oficina. Olvídese de su agenda. Olvídese de programar. Olvídese de gestionar y administrar lo que corresponde sea hecho por otro sujeto, diferente a usted. Primero convénzase de eso. Lo que le estoy proponiendo es para mejorar la calidad de su trabajo, para que usted no esté sobrecargado con aquello que lo excede, punto número 1. Y punto número 2, con aquello en lo cual su profesión no lo ayuda, porque usted es abogado. Renuncia a esta mecanización y a este profesionalismo en pos de una mejor administración de justicia. Deje que eso lo hagan otros profesionales, que lo van a hacer mejor que usted, pero no por el mejor o para mejoría de usted, sino para mejoría del sistema de administración de justicia. Ahí tienen, igualmente van a quedar las diapositivas. Este es un cuadro que en su momento hizo la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de Chile con la Pontificia Universidad Católica de Chile, un cuadro magnífico y un estudio magnífico vinculado a la gestión, administración y a una cantidad de aspectos de reforma orgánica del Poder Judicial. Está disponible online, lo pueden bajar. Pero fíjense cómo las tres dimensiones que trabaja, de costo y de relación a la justicia vinculado a la atención a los usuarios, recursos materiales, protección de los pocos vulnerables, con indicadores. Fíjense cómo la tutela judicial trabaja con 3 elementos, fíjense los 3 elementos de Bentham, qué interesante, con otras palabras, pero los pueden ver ahí. Esto no fue hecho solo por abogados, a Dios gracias. Fue un trabajo interdisciplinario con economistas, ingenieros industriales de primer nivel. Y fíjense cómo hay en el aspecto de tutela judicial indicadores vinculados, fíjense, al grado de transparencia, a la satisfacción general. Es decir, lo que el usuario percibe, pero no solo lo que el usuario percibe, sino también lo que el juez percibe. Una autoevaluación del juez, opiniones de los usuarios, para cruzar información y a partir de esa información lograr mejoras. Y fíjense en términos de gestión, habla de lo que veníamos hablando, infraestructura que abarca muchos aspectos y suma transparencia y accountability. Es decir, transparentar las buenas prácticas y ponerlas en juego a las buenas prácticas, y fíjense cómo allí aparece el sistema de sanciones disciplinarias. Y hay un capítulo entero de este estudio, brillante, es del 2017, pero absolutamente actual. Una parte disciplinaria donde van a encontrar en al menos el 50% mucho de lo que brillantemente se acaba de exponer. Parecen vidas paralelas en el tiempo. No lo son, es lo que corresponde. Y esto es un soporte de justificación, al menos lo juro, por lo que sea, de lo que acaba de exponer acá brillantemente el doctor Roberto Palacio. Estaba ya allí, miren, en el 2017, como para tener en cuenta. Y fíjense todo lo vinculado a la infraestructura, donde empiezan a aparecer el soporte informático. Por entonces, ya Chile tenía desde el 2015 un expediente judicial electrónico muy avanzado. Bueno, cómo las nuevas tecnologías empiezan a ayudarnos en todo este trabajo. Y acá es importante empezar a hablar de justicia abierta. Una justicia es más abierta, más comprensible y más accesible cuando yo tengo una correcta, transparente y adecuada distribución de funciones entre los actores que integran esa organización racional.
Eso genera participación no solo interna del órgano racional, profesional, ahora con distintas profesiones integradas, sino que genera una participación externa. ¿Por qué? Porque los actores y los usuarios del sistema desean participar, desean hacer uso, desean colaborar porque confían en esa organización racional. Y ello genera, en términos prácticos, una mayor transparencia. Transparencia no es publicidad procesal. Transparencia es algo más que publicidad procesal. Es poder conocer a una organización racional en forma simple, clara y lo más completamente posible. Hoy por hoy, la evaluación de una organización racional como completa y clara y transparente se puede hacer por Internet, a través de las páginas web. Y a través de las páginas web de muchos poderes judiciales pueden conocer cuán transparente es esa organización racional. Cuando empiezan a aparecer vallas como pida información por mail, pida esta información por esta vía, pide esta información por esta vía. Bueno, me están obstaculizando las vallas de acceso a la información. Y quizás esa información ni siquiera la tengan. Justicia abierta, todos los factores allí que venimos mencionando que generan los tres aspectos o los tres resultados de participación, colaboración y transparencia. Acá, en términos de la administración y gestión de las justicias por audiencia, es importante tener en cuenta que tenemos una cabeza de gestión y administración. Hablábamos se habló muy bien del módulo, el módulo que trabaja con un juez coordinador, el módulo que trabaja con un administrador, dos sujetos que se deben respetar en su profesión. Uno no es más que el otro. Uno no es empleado del otro. Están al mismo nivel. Usted adjudica, decide, desempeña función jurisdiccional, yo gestiono y administro. Yo no soy su dependiente, ni usted es mi dependiente. Dialogamos. Y cada uno se ocupa en las áreas que les correspondan para evitar problemitas de endogamia y focos de intereses concéntricos que terminan generando un mecanismo disfuncional en esta organización racional. Organización racional que puede tener, acá tienen algo muy básico, desde una gestión de ingreso, una gestión de tramitación, una gestión de calificación, una unidad de notificaciones, una unidad de gestión de audiencias, donde no tengo abogados, no los necesito. No necesito que el juez esté metido en cada uno de estos aspectos. Ahí tienen un ejemplo de una organización racional X, donde los encargados de organizar, administrar y controlar la gestión administrativa de esos tribunales que tienen allí mencionados, ya regulados e incorporados en el Código Orgánico de un país X. Fíjense las funciones específicas en relación a la administración y la gestión financiera. Y los detalles específicos de cada una de las tareas que tienen que realizar. Estos no son abogados. Esto es la ley orgánica y este es el modelo chileno. Tribunales de familia, laborales, nuevos tribunales tributarios, libre competencia, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, y para sumar este otro aspecto que es la digitalización, el expediente judicial electrónico es algo que coadyuva mucho más a que el juez se concentre en decidir, conocer y decidir los casos y en que haya asistentes administrativos en términos de gestión y administración. Para ir cerrando, hablábamos de la fábrica de la justicia.
vimos principios y cómo solucionar ese trilema que planteaba Bentham de costos, tiempos y calidad de las decisiones a través de la proporcionalidad. Analizamos la organización racional de la justicia críticamente, pero encontrando la salida al profesionalismo y a la mecanización, abriendo las puertas. Y finalmente terminamos con acuerdos sistémicos. Estos módulos corporativos necesitan de un diálogo entre los actores que son sus cabezas, entre los jueces coordinadores y los administradores, y necesitan un diseño orgánico funcional que ayude a lograr arribar a una decisión más justa y más correcta en el menor tiempo posible, con menores costos. En definitiva, a generar, a lograr y a brindar a los ciudadanos una mejor justicia civil. Muchas gracias por la atención. Señoras y señores, volvamos a dar un fuerte aplauso al doctor Álvaro Javier Domingo Pérez Ragone. El tema, gestión administrativa en la oralidad civil.